Hast du Hunger? Hygiene wird bei mir klein geschrieben. Da ich mich innerlich sehr gegen das Rasieren wehre, mache ich das immer zu schnell und zu dolle. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por acompañarme otra vez. Muchas veces llegan a cartelera películas que se anuncian a sí mismas como muy transgresoras y como destructoras de tabúes, como el caso reciente de 50 Sombras de Grey, y como recordarán, no es verdad, son películas a veces asépticas, igual de convencionales que muchas otras. Sin embargo, a veces llegan y se cuelan a cartelera películas que sí tocan temas prohibidos en la mayoría de las sociedades todavía, que esa es un poco la definición del tabú, y me refiero en concreto en esta ocasión a la película Zonas Húmedas o Wetlands, es el nombre en inglés de una película alemana del año 2013, que no tuvo mucha exhibición, se estrenó en 2 festivales, en el Festival de Locarno, después en Sundance, y después tuvo una distribución limitada, ya verán por qué, en Estados Unidos. ¿Cuál es el tema tabú que toca Zonas Húmedas? Es la relación que tenemos con nuestros fluidos corporales y en concreto, y más transgresor aún, la relación que tenemos las mujeres con nuestros fluidos corporales. Desde muy niñas se nos enseña que debemos de esconder y de tapar cualquier huella de nuestra vida biológica y no dejar que se asome. Nada de eso, ninguna manifestación de ello en nuestra vida social. Se nos dice que debemos de estar avergonzadas si esto sucede. Creo que una manera fácil y rápida de darse cuenta de cómo todos estos principios, en concreto las mujeres y sus propios fluidos, pero en general la sociedad y los fluidos más generales, cómo está prohibido hablar de ellos, cómo conforman una especie de manual de etiqueta del que no se habla, es a través de la publicidad que desgraciadamente rige muchísimos de nuestros comportamientos. Y volviendo al tema, por ejemplo, de las mujeres, pensemos en cualquier comercial de toallas femeninas en donde se lanza el mensaje de que lo peor que le puede pasar a una mujer es que alguien adivine que está menstruando, ya sea por el olor que pueda despedir o, ya no se diga, una mancha. Esa es la verdadera muerte social. Y creo que en este punto hay que detenernos y pensar que hay una línea que es delgada y que como es delgada, por eso hay que reconocerla, entre higiene básica y mensajes que buscan infundir horror al cuerpo propio y que por lo tanto buscan infundir vergüenza, y que la vergüenza es una forma de represión que siempre está beneficiando a alguien más, evidentemente nunca al que la siente. Alguien dirá, el cine norteamericano lidia con la escatología en muchísimas de sus comedias, por ejemplo, en la filmografía entera de los hermanos Farrelly o en la animación, en las caricaturas de Beavis y Butthead. Hacia acá, es verdad, aunque los personajes representados en esas comedias y en esas caricaturas no son deseables, vamos, no son modelos de comportamiento, hay una sátira hacia ellos. La diferencia con Zonas Húmedas es que su protagonista, que es una adolescente de 18, 19 años, es encantadora y es atractiva, y es encantadora y atractiva lejos de los estereotipos de lo encantador y de lo atractivo. No es una princesa Disney y no es una punk furiosa, que también es una caricatura que la vuelve aceptable. Helen está en el punto medio, es alguien con quien nos gustaría relacionarnos, podríamos vernos reflejados en ella, y eso es lo que la convierte en problemática para algunos, porque no podríamos, porque si pudiéramos ser su amiga y sería deseable, no podríamos ser como ella. Tal vez si hubiera que buscar una genealogía para Zonas Húmedas, eh, podríamos apuntar, yo creo, al cine de John Waters, que es considerado el rey del mal gusto, de películas vulgares, de películas que representan lo que no debe de representarse en pantalla, fluidos corporales, sobre todo. Y aunque Zonas Húmedas de ninguna manera es tan radical y tan choqueante como en su momento, y siguen siéndolo, las películas de John Waters, ni sus protagonistas son tan radicales, de ninguna manera tienen algo que ver Helen y Divine, la travesti de las películas de Waters. Creo que comparten espíritu. Waters siempre dijo que lo que él buscaba en sus películas era ampliar los márgenes de lo que consideraba la gente, y sobre todo los críticos de cine también, el buen gusto, y si debía de eso ser representado en pantalla o no. Él decía que solo a través de la risa se podían bajar las defensas de personas que de otra manera no aceptarían puntos de vista. Yo creo que ese es justo el espíritu lúdico y placentero de Zonas Húmedas. Se podría decir que la película también tiene genes, por así decirlo, del cine de Lars von Trier, que también es un provocador, que también busca denunciar la doble moral. E incluso podríamos citar a Ninfomaníaca, y les dejo aquí una reseña por si gustan leer algo que escribí sobre ella, en donde se habla en realidad menos de sexo
que de la corrección política y de los dobles mensajes de la sociedad. Y al final es el mismo tema, simplemente se aborda desde lenguajes distintos. Y no es casual, a propósito de cómo se aborda un tema, no es casual la presencia de muchísimas analogías entre comida y fluidos corporales en Wetlands, ya sea a través de imágenes en donde, no sé, una crema para hemorroides puede recordar una crema pastelera, como a través de una secuencia inolvidable como la que aparece ahí, en donde una pizza parece que está siendo aderezada con una salsa que no es una salsa. Y mientras en una película como Something About Mary esto podría considerarse un chiste sobre semen más, aquí abre muchísimas posibilidades y hace paralelos entre el placer de comer, el placer del cuerpo y las sustancias involucradas en una y otra cosa. Y quien escribió con más lucidez sobre este tema es Octavio Paz, en un ensayo de 1971 que se llama La mesa y el hecho, está incluido en el libro El logro filantrópico, y Paz describe la cultura protestante en sus orígenes, en su esencia, la cultura anglosajona y su rechazo a las salsas, como en su gastronomía, en su preferencia por ingredientes limpios, en donde se pueda ver qué es lo que hay una sucesión y no necesariamente una fusión, hay un reflejo de un rechazo a aquello del cuerpo que no tenga una función clara y que no tenga una función saludable. Y bueno, vean la película a la luz del ensayo o lean el ensayo después de ver la película y verán que están hablando exactamente de lo mismo. Y bueno, opinen aquí ustedes que creen que el cine puede o debe de representar situaciones de mal gusto y considerarse arte o que tiene alguna función social. Platiquémoslo aquí y yo los espero, ojalá, la semana que entra en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.